Hola, mi nombre es Katy Sánchez y soy actualmente diseñadora de estampados e ilustradora. Hace un año comencé a dibujar digitalmente, a averiguar cómo era este mundo, diseñadora de colecciones y crear mi propio portafolio, y ahora estoy creando mi canal para compartirte todo este proceso que he tenido durante todo un año y cómo he logrado pasar de no dibujar nada a crear hermosas colecciones como las que te estoy mostrando en este momento. Al principio lo tomé como un hobby, comencé a dibujar digitalmente, me compré un iPad, me compré un Apple Pencil y simplemente comencé a dibujar porque me llamaba mucho la atención. Así que dije, bueno, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no puedo probar y crear algo nuevo y hacer de esto un hobby? Y lo hice porque simplemente me nació. O sea, fue un día que me paré y dije, lo quiero hacer, y comencé a dibujar como una niña. Comencé a ver muchos videos de YouTube, muchas clases por YouTube, y me encantó, es decir, quedé enamorada del proceso y comencé a descubrir cosas nuevas. Comencé a descubrir que había gente que vivía de diseñar, de dibujar y de crear piezas como las que yo deseaba crear y que ahora creo. Y me pregunté, ¿en verdad esta gente vive de eso? ¿En verdad esta gente puede vivir de algo que les apasione tanto como dibujar? Para mí fue increíble descubrir eso, y así que desde ese momento decidí que debía averiguar absolutamente todo sobre ese mundo. Y bueno, ustedes saben cómo es el algoritmo de Google, el algoritmo de Instagram, que te muestra todo lo que tú deseas saber o todo lo que tú estás buscando y nombrando en ese momento. Así que empezaron a aparecer frente a mí personas y que me mostraban cómo ellos vivían de eso, personas que realmente viven de eso, que saben de eso, son diseñadores de hace años, ilustradores de hace años, y comencé a seguirlo y hice un curso que me encantó, me quedé enamorada en inglés. Para mí fue difícil porque al principio yo no le entendía mucho a la persona, pero bueno, puedo decir que hoy en día entiendo todo perfectamente. Y lo hice, me tiré al agua y comencé a hacer un curso de diseñadora de estampados y quedé enamorada. Y es por eso que vengo a mostrarte en este canal qué es lo que yo hice, cómo lo hice y todas aquellas preguntas tontas que me contesté en el camino para llegar a dibujar digitalmente y crear hermosas colecciones. En un año logré pasar de estos dibujos que ven aquí a crear hermosos dibujos que ahora transformo en estampados, y me enamoré del proceso. Con ellos estoy creando mi propia tienda en Spoonflower, logré construir mi portafolio, estoy creando hermosas colecciones, las cuales estoy comenzando a enviar a compañías para licenciar y obviamente ganar dinero con eso. También pertenezco a un grupo de diseñadoras en las cuales nos apoyamos mutuamente en este camino de crear piezas, crear colecciones. Somos diseñadoras principiantes todas y nos estamos apoyando en este camino, por supuesto apoyado de la mano de personas que saben hacerlo y de personas ya que tienen un camino ya recorrido. En este camino de aprendizaje de dibujar digitalmente he crecido muchísimo, me encanta el proceso de crear piezas, de comunicarme a través de ilustraciones. He aprendido que no importa el momento en que desee emprender o aprender algo nuevo, lo puedo lograr, es decir, puedo lograrlo y es el momento perfecto. He aprendido a comunicarme a través del dibujo, crear mi colección, dibujar con Procreate para luego hacer todas mis colecciones en Illustrator, y todo esto en un año. O sea, ha sido un año maravilloso para mí haber descubierto este mundo digital y este mundo de crear piezas, de diseñar y dibujar, aunque en mi vida, te lo juro que en mi vida nunca jamás lo había hecho. Y estoy tan feliz que deseo compartir todo este proceso de aprendizaje contigo, porque si estás viéndome y estás viendo este video es porque tienes alguna curiosidad acerca de este tema, y en este canal entonces deseo enseñarte cada una de esas preguntas tontas que me he hecho, cada uno de esos pasos que he hecho, qué videos he visto, qué programas he visto, qué pasos he seguido, qué hice para aprender a dibujar, qué hice para contestar cada una de mis preguntas. Todos y cada uno de los
todos y cada uno de los errores que he cometido, cometido muchísimos errores, pero también he aprendido de ellos. Cómo llegué a crear colecciones hermosas y crear mi portafolio en tan solo un año. Cómo logré quitarme el bendito síndrome del impostar, obviamente siendo una persona que jamás en su vida había creado piezas, ni diseños, ni dibujado. Me creía incapaz de hacerlo. ¿Quién soy yo para llamarme diseñadora de estampado? ¿O quién soy yo para llamarme ilustradora si realmente no fui a una universidad o si no me gradué en eso? Y he luchado con ese síndrome del impostor y bueno, por eso es que estoy aquí y deseo mostrarte todo lo que he hecho. Y en este canal también deseo compartirte realmente cómo he contestado cada una de esas preguntas tontas. Cuando digo preguntas tontas, para muchos principiantes, tú no sabes ni siquiera qué es un tamaño de lienzo, qué tamaño de lienzo debes utilizar para que no se te pixele, cuál es la diferencia entre Illustrator o entre Procreate, no sabes ni siquiera qué colores son RGB y qué colores funcionan en sRGB, y entonces tienes todo ese conjunto de preguntas que muchas veces no hay una persona que te lo responda. Así que yo dije, ok, voy a hacer un canal donde responda cada una de las preguntas que me hice yo y obviamente también el proceso de aprendizaje que he tenido. Por cierto, en eso de querer compartir, también acabo de crear una clase en Skillshare. Te la voy a dejar en el link de abajo si deseas verlo. En esa clase realmente quedó súper linda. En esa clase explico cómo crear patrones repetibles y luego convertirlos en productos. Hablo desde el proceso de inspirarme en pieza, dibujar a mano, dibujar digitalmente y crear mis patrones. Es una clase súper linda. Si tienen curiosidad acerca de ese tema, se las dejo por abajo porque también acabo de comenzar, digamos, mis clases en Skillshare. Bueno, y no te voy a hablar más porque si te digo todo lo que quiero hacer con este canal, que espero lograr hacerlo, creo que jamás voy a terminar. Parece que en un año no pasarán todas estas cosas que te estoy comentando, pero en verdad me han pasado tantas cosas, me he hecho tantas preguntas que han tenido respuestas, que es larguísimo. También deseo compartirte en este canal también ese camino que voy a seguir recorriendo para licenciar mis productos, venderlos a compañías y todo aquello. Así que bueno, no te hablo más, te invito a que te suscribas a mi canal, te invito también a que te suscribas a la newsletter, está en el link de abajo si deseas recibir por tu email aquellas alarmas o aquellos tips que te pueda dar, porque también voy a dejar recursos, guías gratis, clases gratis, tengo muchos planes en la cabeza, así que bueno, también te dejo todos esos recursos por debajo. Bueno, sin más que decir, porque yo hablo muchísimo, también te invito también para que me sigas en Instagram, me sigas en todas partes, me apoyes y bueno, si estás como yo, deseosa, ansiosa de saber de este mundo digital, bueno, sígueme. Entonces, bueno, nos vemos en otro canal y espero les encante este canal. Bueno, tengo muchas ganas de que les guste y de que les ayude más que todo. Nos vemos en el próximo video.